y la bondad que Él tiene de concedernos este lugarcito, que es nuestra casa, que Dios nos ha dado a todos nosotros este lugarcito. Él ha querido así un lugar humilde, un arenal, una ranchería. Él ha querido, mire, un lugar así para que se esté exponiendo un precioso mensaje. Vamos a abrir nuestras Biblias rápidamente. Queremos aprovechar cada minuto de este tiempo, ¿verdad? Y habíamos estado leyendo nosotros acerca de la denominación en dos pies. Y nos quedamos en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Vamos a ver. Dios les bendiga, hermanos, ese esfuerzo por llegar hasta acá. Sé que, hermanos, tenemos que dejar de veces compromisos, muchas cosas para obedecer al Señor. Porque el obedecer a Dios no es fácil, no es sencillo, hermano. El venir a la iglesia no es fácil, no es sencillo, hermano. Pareciera que fuera sencillo, no es sencillo, hermano, mentira. No, que cualquiera va a la iglesia, no, hermano. Es bien difícil asistir a un culto. Es bien difícil. Y doy gracias que el Señor Él ha vencido y nos ha permitido estar acá. ¿Lo tienen todos ahí? Leamos desde el versículo 1 al 5. Estamos hablando acerca de las denominaciones en un hombre. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y una contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos. Qué bueno es tener apóstoles y ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vamos a orar al Señor, bondadoso Padre y amoroso Creador nuestro, Redentor, Salvador, Dios Todopoderoso. Bendecido sea tu nombre, santificado sea tu nombre, alabado seas para siempre, Señor, bendito de la gloria, por la paz, la tranquilidad que podemos gozar en esta nación, Señor, todavía, Padre amado. Gracias, Señor. Sabemos que el mundo está que se mueve con gran violencia alrededor. Naciones están cayendo en guerra, Señor. Oh Dios, la cuestión económica, Señor, hay una gran amenaza de una caída inflacionaria terrible, Señor, a nivel mundial, porque Roma así lo ha programado, Señor, para poder venir el gran boicot sobre la tierra. Pero tú, Señor, Dios de la gloria, Señor de toda misericordia, envía tu palabra a nosotros, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, guárdanos del día terrible que va a venir, Señor, sobre todos los moradores de la tierra, Dios mío. Señor, en esta tarde, Padre, este alimento que nos vas a dar, Señor, que, oh Dios, pon, Señor, las vitaminas necesarias, Señor, que necesitamos para poder ser fortalecidos, Señor, en nuestra fe, en nuestros corazones, sabiendo, Señor, que tú eres lo único que tenemos en esta tierra al cual nos aferramos, Señor. A ti miramos, Señor. A ti miramos, Señor. A ti clamamos, Señor, en las cosas que no podemos hacer nada, Señor. Gracias, Padre, por esta hora, Señor. Tu palabra es fiel. Y lo que tú has dicho, Señor, lo cumplirás, Padre amado. En eso estamos seguros, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos.
Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. Estamos hablando aquí acerca de cómo es una denominación en dos pies. Nosotros hemos tenido una vida religiosa. Nosotros hemos estado acá en la denominación. Y nosotros hemos sido católicos. Bueno, malo, regular, tibio, no sé qué clase de católicos, pero católicos hemos sido. Con supersticiones, con ideas, con doctrinas que nos han enseñado. Nos han enseñado a mirar a un hombre como mirarlo a un cura, ¿verdad? Nos han enseñado, dicen, no, dice, el que tiene que ser santo es el cura, yo no. El que tiene que leer la Biblia es el cura, yo no tengo que leer la Biblia. El que tiene que estudiar las escrituras es el cura, yo ¿por qué? Dice. Ese es un pensamiento católico, ¿verdad? Estábamos yendo de supersticiones, yendo de ideas y cosas así. Y hemos venido nosotros acá a la palabra, al mensaje. ¿Es automático eso? ¿Que se va? No. Porque si bien es cierto, hemos salido de la denominación, pero la denominación ahora tiene que salir de nosotros. Ahí está el tema. Porque hay muchos que han tenido costumbres que vienen desde atrás y no lo quieren dejar, aún estando en el camino del Señor. Aún estando en el camino del Señor, por ignorancia, yo que sé, a veces lo continúan en eso. Y entonces, aquí vemos a un Pablo que se levanta. Terrible. ¿Qué cosa era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo había sido un denominacional de denominacionales. Si había un denominacional fanático, él era. Dice, yo el número 1, el primero entre todos los fariseos. ¿Quién era Pablo? Yo, fariseo de fariseo. Terrible, hermano. Terrible. Era un hombre que venía de la denominación. Pablo venía de la denominación. Y Pablo estaba lleno de denominación. Tuvo que venir el mismo Señor, la revelación del mismo Dios, la deidad de Jesucristo, a este hombre y el Espíritu Santo entrar en él para que lo pudiera limpiar de eso. Hermano, este es un espíritu terrible, la denominación. Es un espíritu asesino. Ese es un espíritu que separa, que divide a los hermanos. Es terrible. Nosotros podemos verlo, obrar. Están en el mensaje, pero están que dividen, separan y hacen estas cosas. Ocurren esas cosas ahí en el mensaje. Pero ¿sabe qué, hermano? Vamos a seguir viendo acá este gran apóstol Pablo, un hombre que venía de su religión, pero que fue vaciado de todas esas cosas por el Espíritu Santo. Es que él era un vaso escogido, era un predestinado del Señor, y Dios obró en él tremendamente. Lo cambió, lo transformó. En un abrir y cerrar de ojos vino. Ustedes saben en Hechos 9 cómo el Espíritu Santo vino al encuentro de Pablo. Y el Señor le dijo, ¿por qué tú me persigues? Él decía, ¿a quién estaba persiguiendo? A los santos. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Y el que estaba morando en la iglesia era el Señor. Amén. Esa iglesia, ese era el cuerpo del Señor. Amén. Y Pablo estaba que los mataba y los perseguía. Entonces el Señor le sale al encuentro de Pablo y dice, ¿por qué me estás persiguiéndome a mí? A mí me estás persiguiendo, no a ellos, a mí es. Lo que tú haces con ellos, lo estás haciendo conmigo. Le dice el Señor, y nos dice también a cada uno de nosotros. Lo que nosotros hagamos por un hermano o por una hermana o otro, hermano, lo estamos haciendo al Señor. Sea bueno o sea malo, esa es. Y Él es el que da la recompensa. Él va a dar la recompensa. Entonces, Pablo había sido un perseguidor, un fariseo de fariseo, un hombre terrible. Pero ahora, hermano, por revelación espiritual, él
recibe la deidad de Jesucristo. Él recibe el misterio de Dios. Él recibe el mensaje del cielo. Mire cómo Dios lo escoge a él. Al final, después de todos los apóstoles. Entonces usted se puede imaginar cuando Pablo, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, encuentra a esos hombres viniendo, hermano, que se habían convertido, estaban en la iglesia, de la iglesia primitiva, pero aunque ellos estaban en la iglesia primitiva, estaban en el mensaje, habían llegado al evangelio verdadero, mire, a pesar, ahí había señales, había prodigios, había milagros, había de todo, pero eso, hermano, no les quitaba a ellos el seguir creyendo en su religión antigua. Ellos creían que podían traer al mensaje cosas de su denominación que habían tenido antes. Y eso no es cierto, hermano. No hay nada de la denominación que a nosotros nos pueda servir ahora. Todo lo contrario, es un estorbo, hermano, para la vida cristiana. Pablo se levantó, hemos visto acá que Pablo se enfrentó a ellos y él sabía. ¿Por qué sabía? Porque él había sido un legalista. Él había sido un fariseo, un religioso de religiosos. Él había sido un hombre, había sido un líder, había predicado eso. Y entonces Pablo se levanta contra ellos y dice, no, hermano, no hagan eso. Eso fue para el tiempo de Moisés. Eso fue para el tiempo del Antiguo Testamento. Pero ahora, hermanitos míos, ha cambiado, hay un cambio. El evangelio no es el mismo que tú conociste cuando estabas en la denominación. Ahora el evangelio ha avanzado hacia algo mayor, algo más grande. Está viniendo y está revelándose. Y usted, hermano, tiene que entrar en onda, tiene que enchufarse, tiene que conectarse a esa revelación que Dios ha enviado en este tiempo, hermano, a la iglesia. Tiene que conectarse, porque si no se conecta con la revelación de la palabra, usted va a terminar siendo simplemente un religioso y un denominacional y un legalista. Ni siquiera va a poder alcanzar lo que es el conocimiento de la gracia de Dios. Había llegado la gracia de Dios. Se había derramado la gracia de Dios. ¿Qué había pasado? Esa ley que condenaba, voy a leer acá, debo tener escritura. A ver, tengo tantos apuntes acá, pero con la gracia de Dios, hermano, voy a leerlo. Debo haberlo tenido por acá, a ver. Sí, creo, sí. A ver, anoten para que ustedes lo lean allá en su casa. Yo siempre le dicto a ustedes las escrituras que yo uso, siempre le doy. Tengo acá un folletito que ustedes tienen. El único lugar provisto por Dios para la adoración. Ustedes lo tienen, anoten, hermano, para que usted lo busque allá. En la página número 12, párrafos 76 y 77. Este mensaje no es un mensaje reformista. Ya no estamos en la reforma. Ya no estamos en que alguien nos tiene que empujar para venir a la iglesia. Ya no estamos en que alguien nos tiene que decir, no hagas esto, haz esto, haz lo otro, que esto está prohibido, que esto está bien, que tienes que orar, que tienes que ayunar, que tienes que hacer vigilia. Ya no estamos en ese tiempo. Eso pertenece a una edad que ya pasó. Si usted ayuna, usted no ayuna para ser alguien mejor que alguien, no. El ayuno no nos hace mejor que nadie. El ayuno es para aquel que necesita. Eso es todo. Si una necesidad, usted ayuna. Ahí clama a Dios. Pero hermano, hay religiones que ayunan mucho más que nosotros. Y eso no nos hace mejor que nosotros. No estamos en una época de reforma. Estamos en una edad que no es una edad reformista. Esta edad, hermano, el hombre camina guiado por Dios. No guiado por el hombre, sino guiado por Dios. Él en su corazón, ve,
Dios es guiado en él, en su corazón, él va y hace las cosas porque él ama a Dios. Nada más, eso es todo. Él ama a Dios, él hace las cosas porque él tiene amor a Dios. Él no lo hace porque tiene miedo, ¿me entiende, hermano? Él no lo hace por temor a que lo va a castigar Dios, ni porque se va a ir al infierno. No, él lo hace porque él ama a Dios. Eso es todo, él es libre. Entonces, acá en este mensaje dice así: el libro de Deuteronomio, la palabra Deuteronomio, significa dos leyes, la palabra Deuteronomio. Y Dios tiene dos leyes, las dos leyes. Una de ellas es desobedecer la palabra y morir. Una ley es así: desobedecer la palabra y morir. Y la otra es obediencia a la palabra y vivir. Dos leyes. O obedece y usted vive, o desobedece y usted va a morir, inevitablemente. Acá no interesa, hermano, religión, no interesa cargo, condición, nada. Para todos nosotros es, hermano. La primera ley es: usted desobedece, usted muere. Y la otra ley es: usted obedece, entonces usted va a vivir. Amén. Esas son las dos leyes que Dios ha dado. Una de ellas fue en el monte Sinaí, cuando fue dada la ley, la cual condenó a toda la raza humana a muerte. ¿Recuerdan, hermano, que fue esa ley dada en el monte Sinaí? Los 10 mandamientos, ¿recuerdan? Esa ley lo ha dado Dios. Y esa ley que Dios dio, condenó en el monte Sinaí, condenó a toda la raza humana a muerte. Pero la otra fue dada en el monte Calvario. Amén. Dos leyes. Eso tengámoslo bien claro, dos leyes. Uno en el monte Sinaí, que nos condenó a todos. Y otro en el monte Calvario, que nos ha salvado a todos. Amén. Amén. Recuerda que en el culto anterior estaba hablando yo que abundaría el pecado, ¿verdad? Pero sobreabundaría la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios fue dada en el monte Calvario, la cual trajo a toda la raza humana a vida. También hay dos pactos. Un pacto le fue entregado a Adán, el cual fue dado basado en condiciones. ¿Fue condicional o no ese pacto que le fue dado a Adán? Si tú haces esto, vivirás. Si tú no haces eso, te mueres. Bajo condición fue. Así le dice: mira, ve, si no tocas esto, entonces vivirás. Mas si lo tocas, morirás. Esa fue una ley condicional. Pero luego después hubo otra ley entregada a Abraham, la cual fue por gracia, incondicionalmente. Dios dio una ley de manera incondicionalmente. ¿Qué es una manera incondicionalmente? Incondicionalmente, sin condiciones. Dios no esperó absolutamente nada de Abraham, en lo absoluto. Él no tuvo que hacer nada para tener eso. Él no tuvo que hacer nada para lograr eso. Le fue obsequiado, le fue regalado por Dios. Dios lo escogió. Dios lo escogió a Abraham por gracia. Yo te he salvado de a ti y a tu simiente después de ti, Génesis 9:9. Amén. Ese es un tipo del Calvario. ¿Ve? No es un tipo del pacto de Adán, es un pacto abrahámico. ¿Ve? Así que si hay un solo lugar, entonces más vale que tengamos nosotros mucho cuidado, ¿ve? En la que nosotros estemos caminando, estemos andando, hermano. Entonces, viendo que hay dos cosas, vamos a ver, esta es la muerte que tenemos aquí en la pizarra, y esto que está acá es la vida. Ha venido un mensaje de vida, ha venido un mensaje de gracia. Muchos lo están convirtiendo el mensaje del profeta en una ley y en un libertinaje. Es decir, se van a un extremo legalista
y se van a un extremo de libertinaje. Porque si es cierto, y bien dice la palabra, que la gracia sobreabunda, si bien es cierto que es incondicional, si bien es cierto que es nuestra plena libertad, muchos se han alocado. Y cuando han visto, dice, oh, soy libre, ya no voy a la iglesia. Soy libre. Aleluya. Ya no necesito la iglesia. Ya no necesito pastor. No necesito predicador. Aleluya. Soy libre. La gracia está conmigo. Se han alocado. Se han alocado. Puedo beber licor. Puedo fumar. Puedo irme por ahí con una mujer. Soy libre. Todo me es lícito. Todo me es permitido. Y entonces Dios conceda que en estos días pueda avanzar con estas escrituras que están acá, pero vamos a ir al libro de Conducta, Orden, Doctrina, anoten ahí, en el tomo número 1, en la página 268. Vamos a leer más o menos desde 589 habla una gran verdad. Yo me encontré con un señor, conversando con un señor, y me decía el caso de los violadores que hay ahora, el caso de tantos asesinos que hay, de padres también que hacen daño, dice, en su casa, y todo eso él decía. Y él decía, pero eso ha pasado ya en la antigüedad. En fin, él trataba de justificarlo eso, pero no entendía. Pero acá la palabra lo dice, voy a leerlo. Si usted se fija, dice, míreme, de la línea de Caín vinieron los hombres astutos. Y de la línea, y que todavía existen, dice así, de la línea de Set salió el hombre religioso. Quiero decir, la viña del justo. De aquí, de estos dos, salieron la descendencia a las que hoy pertenecemos. Dos líneas hay. La línea de Caín y la línea de Set. De la línea de Caín, dice, bajaron los astutos. Y de la línea de Set, bajaron los religiosos. Y nosotros pertenecemos, dice, a cualquiera de esas dos. Ahora, párrafo número 590. Si usted se fija hoy, que el linaje de Caín todavía existe. ¿Amén? ¿Existe el linaje de Caín? Amén. Existe, sí. Y que el linaje de Set todavía existe. Ambos vienen en la descendencia al mismo tiempo. Los hijos de Caín están aquí en esta noche en Chimbote. Y los hijos de Set también están aquí en esta noche en Jeffersonville. Igual que decir que en Chimbote. ¿Están acá los hijos de Caín en Chimbote? Sí. ¿Están los hijos de Set aquí en Chimbote? Sí, hermano. Esas dos razas están presentes. Oh, dice acá, ve, están en esta noche. El torrente sanguíneo se va agotando, pero ese linaje todavía está presente. Párrafo 593. Dice, ahora, si Dios siendo justo, si todo lo que él requería era adoración, Caín adoró a Dios con tanta sinceridad como lo hizo Abel. Ambos eran sinceros. Ambos estaban tratando de encontrar gracia con Dios. Ninguno de ellos, miren hermano, Caín, está hablando de Caín, ¿eh? Ninguno de ellos eran infieles. Ambos eran absolutamente creyentes. ¿Ah? Los dos eran creyentes. Los dos eran gente fiel, dice, en Jehová. Ahora, eso aquí nos da algo para pensar, dice el hermano. Claro, ahora sí tenemos bastante que pensar. En el párrafo 598, la Biblia dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu.
El hombre espiritual tiene una alma espiritual que nunca puede morir. El hombre carnal tiene una atmósfera religiosa que lo circunda y desea adorar y demás. Pero es carnal. No es un incrédulo. Es un creyente, pero un creyente carnal. Y esta fue la clase que fue rechazada. Dios rechazó esa clase de creyentes. ¿Qué está hablando? Está hablando de un creyente que es un hombre espiritual y está hablando de otro que es creyente, no mundano, sino un creyente, pero todavía él vive en la carne, en las cosas de la carne. Entonces, hay uno que se para por las cosas espirituales y hay otro que se para por las cosas de esta vida, materiales. Entonces le llama la Biblia acá, o el mensaje le llama, es un creyente, pero es un creyente carnal. Y esta fue la clase de creyentes que fueron rechazados. Párrafo número 601. Me voy al párrafo 601. Fíjese, Caín, Dios lo ha separado a él del compañerismo con su propio hermano. Comenzamos ahorita. ¿Qué cosa encontramos ahí? Una separación entre hermanos. ¿Quién los separa? Dios. Es Dios separándolo. ¿Por qué Dios los separa? Porque este hermano había matado a Abel, ¿verdad? Y cuando nace Set, Dios mejor lo agarra y lo manda lejos, porque si no también lo mata al otro, pues. Si no lo mata al otro, o sea, mata a su hermano. Entonces Dios lo agarra, lo aparta y lo separa, hermano. Porque era necesario también una separación entre hermanos. Una separación. Dios mismo lo hace. Lo separa del compañerismo de su propio hermano. ¿Ve? Porque había dado muerte a Abel. Así que esa es la razón. En la párrafo 609, voy a leer 609. Mire, solo piense hoy, amigo, deténgase y piense solo por un momento. Hay 10.000 veces, 10.000 y miles de personas. Personas que absolutamente van a la iglesia, tan sinceros y consagrados a esa iglesia como pueden, pero tan alejados y perdidos como Caín lo estaba. Esta es una palabra dura, hermano. ¿Ven? ¿Por qué? Es Dios quien escoge. Dios es el que escoge. Él es el que sabe. Él es el que escudriña y conoce el corazón y lo profundo de cada uno de nosotros. Él es el que elige, Él es el que le escoge. Amén. Así es la palabra. Nada hay que no ocurra sin su control de Él. Él tiene el control de todo. Dios es el que escoge. Él es quien elige. ¿Ven? Dios es el que da gracia. El barro no le puede decir al alfarero. Es el alfarero quien está sobre el barro. Amén. Amén. Entonces, vemos nosotros acá, desde esa escritura, estoy tratando, todavía no entro al tema, pero más o menos estoy tratando de especificar bien claramente por qué muchas de las veces hombres muy buenos, hombres muy correctos, hombres mejores que nosotros, a veces uno dice, pero ¿y por qué tiene que ser así? Señor, tú sabes que soy una basura. Tú sabes quién soy yo, Señor, tú me conoces mis errores, tú sabes mis fallas y todo lo que yo tengo, yo no sé. ¿Por qué? Mi hermano debería estar acá, yo debería estar afuera, porque él es mucho mejor que yo, mi primo, mi tío, etcétera, mi hermano, yo qué sé. Pero estamos nosotros acá. Aleluya. Estamos nosotros acá. Y si nos miramos en nosotros mismos, ¿encontramos algo bueno? Nada, no hay nada bueno. Más bien hay más de malo que de bueno. ¿Ah? Pero dice la Escritura que Él escoge, que Él elige, entonces es de Él también el tema de cambiar.
y transformarnos a cada uno de nosotros. Puesto que Él comenzó algo en mi vida, entonces Él nunca deja a media su trabajo. Él comienza algo, Él lo termina. También está escrito en el mensaje, ¿verdad? De que así como el diablo se lleva a su hombre, pero nunca su espíritu se queda acá. Por eso esos mismos diablos que habían en la antigüedad, allá en esas denominaciones, en esas religiones, esos mismos diablos también están hoy metidos en la iglesia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se han muerto esos hombres, pero el espíritu que estaba en esos hombres todavía está sobre la tierra. Esos no se mueren, esos se quedan acá. Igual pasa con Dios. Dios se lleva a su profeta, pero no se lleva a su espíritu. Dios se lleva a sus predicadores, a sus pastores, a sus hombres, pero Él deja su espíritu siempre está acá. Entonces, esos espíritus ahorita, en esta noche, están presentes en medio de nosotros, hermanos. Mensaje le dan de Satanás. Fíjense, cuando vino Jesús, Satanás estaba en ese grupo de maestros judíos, rabíes. Voy a leerlo mejor, el Edén de Satanás, porque veo que he escrito muy poco. Me voy a quedar. A ver, anoten esto, hermano. Está en el Edén de Satanás, página 6, el párrafo 4 y 5. Fíjense, cuando vino Jesús, ven, Satanás estaba en ese grupo de maestros judíos, rabíes y sacerdotes. A él le encanta estar, manejar esto. Le encanta enseñar, le encanta interpretar esto. Sí, hermano, lo hizo desde allá, ¿verdad? Desde Génesis lo hizo. Y en los días de Jesús, dice que él estaba ahí, dice. ¿En dónde estaba? En el borracho, en la cantina, o allá en los prostíbulos, estaba en la droga, estaba en la calle, estaba en las avenidas. No, en la iglesia estaba. Como sacerdote, como maestro estaba ahí. Tratando de decirles que guardasen la ley de Moisés. Cuando la misma palabra decía que en ese mismo día el Hijo del Hombre sería revelado. ¿Qué les parece? Estamos en el tiempo de la iglesia primitiva. Libro de los Hechos, capítulo 15. Estamos en la dispensación de la gracia. Estamos en el tiempo de la revelación de la deidad de Jesucristo. Los prodigios, las maravillas, las señales y todas esas cosas que ahora nosotros tenemos también estaban allá. Pero a la vez, mientras los apóstoles, mientras la palabra, mientras el Espíritu Santo apuntaba a la iglesia hacia el norte, ahí mismo en la iglesia habían otros que apuntaban para el sur. ¿Ah? Estos fariseos apuntaban para el sur. Mientras que había el mensaje de decir, salir hermanos, vamos para adelante, había un grupo de hermanos ahí que decían, no, regresémonos atrás en donde hemos estado otra vez. Estos fariseos que leemos acá, que decían, os enseñas hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no hay salvación. Si no te circuncidas, si no guardas la ley de Moisés, no eres salvo. Había una contradicción en la misma iglesia primitiva. Unos apuntando para el norte y otros apuntando para el sur. Imagínense esa iglesia. Un caos, ¿verdad? Y estando los apóstoles ahí. Estaban los apóstoles ahí. Estaban los ancianos de la iglesia. Estaban, hermano, el pueblo, toda la iglesia. El Espíritu Santo estaba que se movía en ese lugar y había contradicción. Había contradicción. Una contradicción terrible, terrible, hermano. Tan terrible, hermano, que Pablo dice, tuvo una bronca, no pequeña. Una bronca grande tuvo Pablo. Tan grande
que de Jerusalén dijeron, mejor vénganse, dejen, ¿cómo van a estar peleando? Un mal testimonio, la gente va a ver. Vengan para acá, Jerusalén, vamos a tratar ese asunto doctrinal entre todos acá. La enseñanza que tenemos nosotros en el mensaje. Si se juntan los pastores, si se juntan los ministros, dicen, no se vayan allá a cantar, a saltar, a brincar, váyanse a tratar las cosas profundas de Dios. Vean la doctrina, vean la palabra, en eso reúnanse. Porque entre pastor y entre ministros necesitamos ser corregidos, ser enseñados. ¿Me entiende, hermano? No existe el saberlo todo. Mentira, hermano. Todos necesitamos la palabra. Todos somos necesitados acá, hermano. Nadie acá, no hay un superhombre. Nadie, eso no es, hermano. Ungido, hermano, se habla de ungidos. El Señor Jesús fue el ungido, porque lo venció al diablo. Venció al diablo y luego que lo venció en la tentación, bajó ungido a cumplir su ministerio. Y ungido también mete la pata. Como pasó con David, ¿se acuerdan de David? Que trajo mal el arca y hubo una matanza que se murió, no me acuerdo. Eso está en las Escrituras. ¿Por qué? Porque él era rey, él no era un profeta. Y Dios solamente obra a través de un profeta. Es decir, la unción de él era la unción para rey, no era para ser profeta, no era para ser un sacerdote. Él no podía meterse en un tema sacerdotal, en un tema ministerial. Claro que él era el rey David. Amén. Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero él estaba bien como rey. Él no podía meterse a manejar las escrituras porque él no era sacerdote, él era un rey. Las unciones que viene Dios es para hacernos nosotros trabajar, hermano, en la casa del Señor, en la obra de Dios. Pero en lo que Él nos pone, no en donde Dios no nos pone. Dice la palabra, fíjense. Así que esta gente estaban tratando de decirle que guarden la ley de Moisés, cuando la misma palabra decía que en ese mismo día el Hijo del Hombre sería revelado. ¿Ven? Ellos estaban enfocados en la ley de Moisés. Estaban tratando de decirle, ¿ven? Este hombre no es esa persona. ¿Cuál era el problema que tenían estos hermanos ahí en la iglesia primitiva? Era que a pesar que ya estaban en la iglesia primitiva, los apóstoles ahí presentes, ellos seguían sin reconocer al Mesías. ¿Puede pensar eso? No, ese no es. Hay que seguir matando reses, hay que seguir sacrificando animales. Es terrible. Es que ellos habían llegado con esto que está acá, pues, hermano. Y cuando nosotros venimos de afuera, acá a la palabra, hermanos, necesitamos estar cerca de la palabra. ¿Para qué? Para que nos limpie. ¿Nos limpie de qué? De supersticiones. Sí, hermano. Algunos vienen con supersticiones. Otros tienen ideas equivocadas, pensamientos errados. Y tiene que venir, hermano, acá, porque esto es lo que nos va a limpiar, la palabra. La palabra nos limpia de toda cosa que está errada. De todo lo que no está correcto, la palabra nos limpia. Es lo único que nos puede limpiar, la palabra de Dios. Estos hombres, dice acá el mensajero, estaban luchando para hacer regresar a la iglesia primitiva otra vez al Antiguo Testamento. Y Pablo dice, un momentito, hermano. Yo he sido fariseo de fariseos. Si alguien va a hablar de la ley, yo he sido guardador de la ley. Pero, hermanito, tengan cuidado, porque nuestros hermanos allá en la antigüedad tuvieron milagros. ¿Hubo o no hubo milagros en los días del Señor cuando sacó a Israel de Egipto, los condujo por todo el desierto? ¿Vieron maravillas ellos? Claro, vieron maravillas de Dios. ¿Tuvieron profeta? Sí, también tuvieron profeta. ¿Tuvieron la columna de fuego que los guiara? También tuvieron columna de fuego. ¿Y cómo terminaron? Muertos. Pablo miró eso y dijo, cuidado, hermanito, no nos vaya a pasar lo mismo que le ha pasado a nuestros hermanos de la antigüedad, que se perdieron
¿Por qué? ¿Cuál fue lo que les falló a ellos? No reconocer, hermano, a Moisés. No creerle a Moisés. Solo 2 hombres se pararon por Moisés, Josué y Caleb. Todo el resto se levantó contra Moisés, hermano. Casi también lo agarran a pedradas a Caleb y a Josué. Si no es por la columna que baja, hermano, casi los matan también a ellos. Pero ellos reconocieron al profeta, reconocieron al mensajero, esos 2 hombres, y se pararon por el mensaje. Josué y Caleb se pararon por el mensaje, ¿ve? Y se enfrentaron a sus mismos hermanos, ellos. Y dijeron, hermanos míos, Dios es poderoso para cumplir su promesa. Dios es poderoso para cumplir su palabra. Y esos gigantes y esas adversidades no son nada para nuestro Dios. Aleluya. Y Dios bendijo a estos hombres porque se pararon por la palabra. Se pararon y reconocieron al profeta que tuvieron ellos. Es lo mismo ahora, hermano. Es lo mismo ahora. ¿Ve? Así que ellos se enfocaron en la ley, tratando de decirles esa parte de la palabra es exactamente la verdad. Mas este hombre no es esa persona. Ahí está. No es esa persona. ¿Ven cuán engañador es él? Es aquel genuino día del engaño. Ahora, Satanás estableciendo su reino en la tierra. Él desea establecer su propio reino. ¿Ve? Haciéndole ver el asunto desviado. De esa forma, él le mostrará todo lo que él pueda y lo mantendrá desviado de la verdad del asunto, por cuanto él se preocupa solo por sí mismo. Eso es lo que dice la palabra. Así que había sucedido un cambio. El tiempo de la ley había pasado. Ahora estaban en otro tiempo, en otra dispensación. Estaban en la dispensación de la gracia. Y todo lo que había prometido el Antiguo Testamento, ahora estaba en una persona que era Jesús. Y Pablo se paró por la persona de Jesús. Pablo se paró por Jesucristo, se paró él por la palabra, por el mensaje de gracia. Hay un mensaje titulado acá, que se titula el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, dice acá, mejor en el único lugar provisto por Dios, dice, sí, en el único lugar provisto por Dios. Voy a leer la página 9, párrafo 52. David, estando ungido, ¿ve? Se salió de la voluntad del Señor. Amén. Estando ungido, mira, se salió de la voluntad del Señor, teniendo esa unción. Y al salirse él de la voluntad del Señor, todo el pueblo fue arrastrado junto con él. El pueblo le creía a David, amén. El pueblo lo amaba a David, amén. De tal manera que si David se salía, David fallaba, todo se iba junto con David. Miren, fíjense, no tomando en cuenta la continuidad de la escritura o la llave de esta revelación. Ellos todos estaban ungidos, unánimes, gritaban y alababan a Dios por una cosa que parecía ser completamente correcta. ¿Qué cosa? Traer la palabra de Dios de nuevo a la casa de Dios. Pero David era rey, no era profeta, ¿ven? Había un profeta en la tierra por medio del cual debieran de haberlo hecho. Y Dios deshonró por completo aquel movimiento, porque ellos no usaron la llave correcta. ¿Cuál era la llave correcta? Ese hombre que había sido enviado por Dios. Esa era la llave correcta. Ahora, dice acá, la puerta no se abrió. Y ahora nosotros tenemos que recordar de eso y mantenerlo en mente, ¿ve? Todo lo que es de Dios, existe una sola manera para hacerlo, y ahí queda concluido. Dios tiene una cierta iglesia, en la cual Él se encuentra con el pueblo. Y Él ahí lo recibirá en esa iglesia, en ninguna otra iglesia. Está diciendo que hay una sola iglesia.
Acá lo dice la palabra. Dios tiene una iglesia en la cual Él se encuentra con el pueblo. Y Él ahí lo recibirá en esa iglesia y en ninguna otra iglesia, dice la palabra acá, hermano. Dios tiene en ninguna otra iglesia. Vamos a ver acá, hermano. Oh, la gente actúa de esa manera. Ni siquiera se asocian el uno con el otro. Los trinitarios o los pentecostales no tienen compañerismo con los unitarios. Tampoco los unitarios tienen compañerismo con los trinitarios. Los metodistas no lo harán con los bautistas, porque el uno es legalista y el otro es calvinista. Por eso entre ellos no hay ningún compañerismo. Y a la gente le tuercen tanto la mente que incluso se torna el uno contra el otro. Aleluya. Llegan a torcerse su cabeza, dice, al punto que se ven como si fueran enemigos, no como hermanos. ¿Ve? Oh, dice acá, yo fui a orar hace un tiempo en una habitación de un hospital. Había una señora acostada muy enferma, a punto de ser operada. No le daban esperanza de vivir. Y otra señora estaba acostada ahí, por la cual fui llamado a orar. Y yo le dije, ¿le molesta si oramos por un momento? Y ella respondió, cierre esa cortina. Y yo le dije, disculpe. Le dije, yo solamente iba a ofrecer una oración. Ella dijo, cierre esa cortina. Y yo le dije, sí señora. Y ella y su hijo sentado ahí, con apariencia del verdadero Ricky. Yo le pregunté, pues ¿no es usted cristiana? Ella dijo, nosotros somos metodistas. Y le dije, pues esa no fue mi pregunta, le pregunté si usted era cristiana, ¿ven? Y entonces ella dijo, cierre esa cortina, ¿ven? Porque alguien que no era metodista iba a ofrecer una oración por una mujer moribunda, ella estando en semejante condición, pero por cuanto no estaba asociado con su organización, ella ni siquiera quiso escuchar o tener nada que ver con eso. Si eso no es un fariseo, entonces nunca los he visto. Aleluya. Es la manera como, hermano, radical de llevar las cosas. Mensaje del libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos, página número 100, párrafo desde el 175, dice la palabra. Ellos salieron, ellos vieron los milagros, pero nunca llegaron a la tierra prometida. Solamente un número selecto de 2 entraron a la tierra prometida. Oh, ¿qué está haciendo Pablo? Pues les está hablando a los cristianos. No permitan ustedes que este mismo evangelio, que fue predicado allá con señales y maravillas, y guiado por la columna de fuego, otra vez no vayan a caer ustedes al mismo lado del camino por incredulidad y entrar en duda, pues sus cuerpos cayeron en el desierto. No pudieron entrar. Ellos vieron a ese profeta Moisés, vieron lo que él hizo, lo que él dijo, vieron esa columna de fuego, ellos la observaron, ellos la vieron. Pablo, queriendo entender su experiencia que él tuvo, la tipificó con el Antiguo Testamento y dijo, ahora nosotros hemos entrado en una cosa nueva, a esta nueva dispensación. Tiempos antiguos el Señor les apareció a ellos a través de los profetas, pero ahora es por su Hijo Jesús. ¿Ven? Oh, no endurezcan ustedes el corazón, no se porten ustedes como la gente de esa dispensación, dicen. ¿Ve? En los días de la provocación, cuando provocaron a Dios, no fue por vivir inmoralmente, dice la palabra. O sea que, ¿por qué se quedaron afuera ellos, hermano? Porque, hermano, ¿cómo vivía Israel? Hermano, si había un pueblo más terco, más rebelde, más desobediente, más ocioso, eran los israelitas. Sobre la tierra, hermano, eran los israelitas. ¿Dios lo destruyó por eso? No, no lo destruyó. Ustedes recuerdan que Balaam tuvo material para acusarnos a ellos. ¿Lo destruyó Dios? No lo destruyó. Por esa cuestión inmoral o la desobediencia que ellos tenían, ¿lo destruyó? No lo destruyó Dios. Dios lo destruyó a ellos por cuanto no obedecieron a Moisés, hermano. No le creyeron a Moisés, hermano.
Acá está hablando, el apóstol Pablo se da cuenta de eso, ¿ve? ¿Ve? No fue por vivir eso. Oh, usted dice, hermano Branham, yo voy a la iglesia, hermano, yo nunca he mentido en mi vida, yo nunca robé, yo nunca eso, lo otro. Eso está muy bien, todo eso es bueno. Sin embargo, eso aún no es el pecado. El pecado es cuando Dios mismo se muestra y ustedes no le creen ni tampoco le escuchan. Pero Dios mismo se muestra, dice, ese es el pecado. Que Dios venga, se manifieste, hermano, se muestre y no le crean. Esté saliendo la palabra y no reciban la palabra. Por prejuicios, por antipatía, por pensamientos, por ideas, no aceptan, no reciben la palabra. Eso es el pecado, hermano. Esa es la parte más terrible que dice acá la palabra de Dios. Por eso, hermano, el hermano Branham tuvo una audiencia de gente de distintas religiones. Y cuando él ora, dice, Señor, bendice esta pequeña audiencia en esta mañana, está compuesta de diferentes tipos de religiones y creencias. Pero hazlas a un lado hoy. ¿Quién puede hacer a un lado esas diferencias? Dios, hermano. No es usted yéndose de acá, hermano. Es poniéndose usted en las manos de Dios para que Dios haga a un lado toda diferencia. El hermano cuando está orando dice, Señor, yo te pido por esta audiencia. Hay diferentes tipos de religiones y hay diferentes tipos de creencias, pero hazlas a un lado hoy, Dios. Y que ellos miren directo al Calvario. Y que cada uno diga, Dios, moldéame y fórmame. Que no te aferres a tu idea, no te aferres a tu pensamiento, no nos aferremos a creencias. Hermano, pidámosle a Dios que Él nos moldee, que Él cambie nuestra manera de ser, nuestro carácter, nuestra manera de pensar, que Él lo cambie, dice el hermano. Usted dígale a Dios, Dios, moldéame, fórmame. No importa si tenemos que ser el tapete de la casa del Señor. Aleluya. Amén. No como yo soy fulano de tal. ¿Cómo me vas a mí a hacer? Me vas a mandar a trapear el piso, a limpiar. ¿Cómo vas a limpiar, a barrer? A barrer se ha dicho, pues, hermano. Amén. Mi hermano Branham dice acá, no importa. Si tenemos que ser el tapete de la casa del Señor, donde todos van a pasar por todo encima. ¿Por qué no? Si Dios no quiere. ¿Ah? ¿Por qué no? Que otro pise encima mío. Si Dios no quiere. ¿Cree que Dios no lo hace? Dios lo hace, hermano. Yo prefiero ser ese tapete que morar en las tiendas con el malo. Señor, manténnos humildes y que nuestros corazones estén abiertos y nuestras mentes claras a las cosas de Dios. Eso es hermoso lo que está diciendo acá, hermano. Si hacemos eso, nunca habrá divisiones. No habrá gente que se vaya, sino habrá gente más bien que venga. Amén. Que es de lo que nosotros le pedimos al Señor. Invito a ponerse de pie, hermanito. Estaremos continuando esto en el próximo culto del día viernes, hermano. Amén. Dios les bendiga, hermano.